Hola, ¿qué tal gente? Bueno, yo soy su profesor de Derecho Societario, me llamo Nelson Rodríguez, soy abogado, les cuento. Y bueno, vamos a empezar eh, subiendo las clases de media hora, una vez a la semana. Después, si tendremos que ir ajustando, si necesitamos algunos cambios o vamos a ir también definiendo la manera en que ustedes me puedan hacer consultas, pero bueno, en principio vamos arrancando así. Todo esto es bastante nuevo, complicado para mí, porque no soy de la generación de la tecnología, eh, y lo estoy haciendo gracias a la colaboración de mi hija. Así que bueno, eh, arrancando con nuestros temas, vamos a dar la unidad 1. Las clases son de media hora, con lo cual normalmente cuando tenemos la cursada son 4 horas. Lo que sucede es que no podemos desarrollar tanto porque el sistema no permitiría tampoco subir tanto contenido, lo estaríamos saturando. Eh, Así que bueno, vamos a arrancar con una clase semanal de media hora les va a servir de guía y ustedes van a tener que ir estudiando por su cuenta y después veremos cómo vamos viendo las consultas que ustedes me puedan ir haciendo. Bueno, lo que nos hace esto es que el tiempo sea limitado y que tengamos que verlo también de manera un poco tal vez superficial, no con la profundidad que hacemos en la cursada. Después otro tema para que ustedes tengan en cuenta, cómo los vamos a evaluar, se va a ir viendo, depende de qué suceda con todo esto, si podemos llegar a tener algún tipo de contacto o lo tendremos que hacer en algún momento de manera virtual. No hay promoción, así que bueno, eh, esto les va a servir para que ustedes puedan ir leyendo. Yo no les, en principio, salvo puede ser que hagamos algún trabajo, eh, pero que no sea demasiado pesado, porque además van a tener que dar el examen y realmente no tiene sentido que yo los cargue de cosas y que después ustedes, además, con la complicación que sé que implica cargarlos para ustedes en el sistema y demás. Así que bueno, vamos a ir manejándonos en principio de esa manera, con estas clases que las vamos a subir para que queden registradas, que están grabadas, y después veremos la manera en que hacemos las consultas. Eh, bueno, y en principio también vale la pena decirle de dónde vamos a estudiar. Eh, la clase de hoy, que tiene que ver con personas jurídicas, que la unidad 1, tenemos que tener en cuenta el Código Civil. Eh, y después van a precisar la ley de sociedades comerciales, que es la 19.550, con sus reformas. Y nos vamos a guiar también por el libro de Nissen, que es el curso de derecho societario, que tiene que también estar actualizado. En cuanto a las leyes, la pueden bajar de Infoleg. Si encuentran las páginas, ahí están todas las leyes. Y el curso, digamos, el libro de Nissen, sé que está en la web. Cualquier cosita, ustedes aparece en varios lugares, así que ustedes vean de dónde lo pueden obtener. Si no, yo después también voy a mandarles algún link donde esté, que yo voy a revisar que esté actualizado. Bueno, y en cuanto a la primera parte, o a la primera unidad, que es personas jurídicas, vamos a hablar hoy desde el Código Civil, y yo además les voy a subir también un texto que es de una revista jurídica, que lo van a poder, supongo yo, tener en el sistema. Bueno, entonces arrancamos porque, bueno, tampoco no tenemos tanto tiempo. Bueno, en principio entonces la primera unidad es de personas jurídicas y estamos hablando de sociedades. ¿Y por qué tenemos que charlar de personas jurídicas? Bueno, porque la persona jurídica es el género y las sociedades comerciales es una especie dentro de lo que son las personas jurídicas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, que es lo que define el artículo 141, es determinar qué es una persona jurídica. ¿eh? Y las personas jurídicas son todos los entes a los cuales el ordenamiento legal le da aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, siempre
a los fines para las que ha sido creada esa persona jurídica. ¿Mm? Y entonces, paso siguiente, vamos a tener que clasificar. Lo que está claro es que es un ente que tiene derechos y obligaciones. ¿Cuáles son esos entes o cómo los clasifica el Código Civil y Comercial? Los clasifica en el 146, el artículo 146 del Código Civil y Comercial, nos dice que son personas públicas, el Estado Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las provincias, los municipios y las entidades, los entes autárquicos, que son los que se administran a sí mismos, pero que dependen del Estado, así como, por ejemplo, el ANSES o la FIP, y la aduana, y los estados extranjeros, y las organizaciones internacionales. Y también vamos a tener la Iglesia Católica. Bueno, esos serían básicamente los que nos dice el artículo 146 o nos señala como personas públicas, jurídicas públicas. Y después tenemos las personas jurídicas privadas, que las tenemos en el 148. No me quiero olvidar ninguna, así que las voy a leer de acá del código, que puntualmente son las sociedades, que van a ser la que mayor objeto de estudio sea de esta materia, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, las mutuales, las cooperativas, los consorcios de propiedad horizontal y toda otra contemplada en disposiciones de este código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establezca o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento. Bien, entonces ya hemos visto cuáles son. Tenemos las públicas y las privadas. Y además tenemos que sumarle las de derecho público no estatal. ¿Cuáles serían las de derecho público no estatal? Son aquellas personas jurídicas en que el Estado de alguna manera participa o delega funciones y si bien no sea partícipe, pero que las ha creado. Por ejemplo, de estos casos tendríamos las empresas con participación estatal, o también que tiene una importante participación del Estado en cuanto a su regulación y reconocimiento, los sindicatos, a quien por ejemplo le permite cobrar a sus afiliados una cuota sindical, bien, los colegios profesionales, por ejemplo, ustedes van a formar parte del Colegio Profesional de Ciencias Económicas, así como yo formo parte del Colegio de Abogados, que ejerce un control sobre la matrícula, los requisitos para matricularse, constata que realmente seamos profesionales, que no tengamos antecedentes penales, fundamentalmente en el tema de defraudación, por ejemplo en el de abogados, y me imagino que en el de contadores debe suceder algo parecido. Los partidos políticos que también están reconocidos por el Estado y a los cuales el Estado le hace un cierto aporte. Entonces, la clasificación sería esa, personas jurídicas públicas, privadas y de derecho público no estatal. Bien, y entonces lo que vamos a ver ahora es cuándo comienzan a existir como sujeto de derecho estas personas jurídicas privadas. Vamos a hablar de las privadas fundamentalmente. Bueno, y acá tenemos 3 momentos para que comiencen a ser sujetos de derechos y de obligaciones. Uno, o el primer momento en algunas personas jurídicas, serían desde el momento de su constitución, es decir, cuando realizan su estatuto. En este caso serían las simples asociaciones. El principio general que determina el Código Civil y Comercial es que justamente comienzan su existencia a partir de su constitución. Pero también en la práctica encontramos
excepciones, que digamos que si no son la regla, pero son mayoritarias. El segundo momento, digamos, en que podemos prever o clasificar que comienzan a existir es desde su inscripción en un registro público. Es el caso justamente de las sociedades comerciales. Y, por ejemplo, también el caso de los consorcios. Habíamos dicho que una de las personas jurídicas eran los consorcios de copropiedad o de propiedad horizontal. Y después tenemos otra categoría que comienzan su existencia, es decir, como sujetos de derecho, a partir de su aprobación por un registro público. En este caso vamos a encontrar que estas personas son las asociaciones civiles, las fundaciones y las cooperativas. Bueno, entonces, planteando este tema de que ya tenemos la clasificación de cuándo comienzan a existir, lo que tenemos que decir es que las personas jurídicas tienen una personalidad diferenciada, que está expuesto en el artículo 143 del Código Procesal, el Código Civil y Comercial. ¿Qué quiere decir esto de la personalidad diferenciada? Que quiere decir que tienen una personalidad propia, derechos y obligaciones propias que son distintas de la de los socios, digamos, o los miembros que la componen. Y además entonces tienen, decíamos, derechos patrimoniales, obligaciones, en fin. El artículo que sigue habla de la inoponibilidad de la personalidad. Decimos que tiene una personalidad diferenciada, pero en algunos casos decimos que esa personalidad no puede ser opuesta por quienes conducen esas personas jurídicas. Obviamente eso es de excepción y es para los casos en que manejan o conducen esa persona jurídica, lo hacen de manera en fraude a la ley o para perjudicar a terceros. ¿Qué significa eso? Porque además las personas jurídicas no pueden realizar delitos o acciones ilegales, lo que lo hacen son las personas que la manejan, con lo cual ahí trasciende o se corre el velo de la personalidad jurídica y empiezan a tener responsabilidad las personas que la manejan. Eso es la inoponibilidad de la persona jurídica. Después vamos a ver que este punto también es muy importante en la Ley General de Sociedades, que también ha receptado este principio. Creo yo que, si mal no recuerdo, en el artículo 54, la Ley General de Sociedades plantea este principio de la inoponibilidad. Bien, y entonces las personas jurídicas además tienen atributos que hacen que la podamos identificar y que sea justamente un sujeto de derecho, así como los seres humanos. Y entonces, ¿cuáles serían los atributos de manera general que plantea el Código Civil y Comercial respecto de las personas jurídicas? Son el nombre, el domicilio, el patrimonio, la duración y el objeto. Bien, en cuanto al nombre, si bien las personas humanas en comparación tenemos un nombre que a veces se repite, en el caso de las personas jurídicas, esa denominación o nombre tiene que ser inequívoco. No se puede confundir con otra persona y además tiene que ser demostrativo de qué tipo de entidad estamos hablando o refiriéndonos, o a cuál pertenece. Bueno, un segundo punto de estos atributos es, así como los humanos tenemos un domicilio donde nos hacen saber nuestros derechos y nuestras obligaciones, las personas jurídicas también tienen un domicilio, que es el que figura en sus estatutos y que se encuentran inscritos en los respectivos registros. Bien, ¿qué particularidad tiene esto? Que los domicilios inscriptos de las personas jurídicas causan estado. Y entonces todas las notificaciones que se realicen a esos domicilios son perfectamente válidos. Esto ténganlo presente porque lo vamos a reiterar cuando hablemos de la persona como persona jurídica especial, las sociedades comerciales.
Por otra parte, entonces, decíamos, si son sujetos de derecho, otro de los atributos es que las personas jurídicas tienen un patrimonio propio, es decir, tienen bienes y a su vez también tienen deudas. ¿Mm? Y después otro principio general que plantea el Código Civil y Comercial es el tema de la duración. ¿Mm? ¿Hasta cuándo van a existir esas personas jurídicas? Bien, en este caso lo que se puede hacer es fijar un plazo de la persona jurídica, pero hay un principio general, que es que si no lo fijamos, su plazo o su duración es indeterminado. Contrariamente a eso, en el caso van a ver después que la Ley General de Sociedades, en el caso de las sociedades comerciales, el plazo de duración tiene que estar determinado. No nos dice un plazo máximo, pero dice que el plazo tiene que ser determinado. Y el otro elemento fundamental o tipificante o un atributo de las personas jurídicas es el objeto. El objeto es la actividad que va a realizar. Y es muy importante porque esa actividad que va a realizar es la que enmarca lo que puede hacer, sus derechos y obligaciones. Es decir, que quienes manejen la persona jurídica no pueden sobrepasarse de la finalidad y el objeto que tenga esa persona jurídica. Continuamos entonces con la ley aplicable a las personas jurídicas privadas. El artículo 150 del Código Civil y Comercial de la Nación nos dice que las personas jurídicas privadas se van a regir por las normas imperativas especiales y este código. ¿Qué significa esto? Que el Código Civil y Comercial ha fijado normas básicas, pautas generales para las personas jurídicas, pero que vamos a tener normas específicas que desarrollen cada tipo de sociedad, de persona jurídica. Me salió sociedad porque nosotros específicamente después vamos a ver la Ley General de Sociedades. Y además también se va a regir después esa persona jurídica por las especificaciones que tengan. Primero sus normas y también sus estatutos constitutivos. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solamente el Código Civil y Comercial que las regula. Tenemos normas que son preexistentes al Código Civil y Comercial que las regula, o puede haber normas que surjan con posterioridad, y bueno, y es válido el Código Civil y Comercial como marco general, y después cada normativa específica referida a cada persona jurídica. Bien, y entonces ahora vamos nuevamente a volver sobre la clasificación. Y habíamos hablado de que son personas jurídicas privadas las sociedades y las asociaciones civiles en el punto A y B del artículo 148. De todas maneras, estas vamos a dejarlas para un momento posterior porque son con las que, sobre todo las sociedades con las que vamos a continuar. Entonces vamos a ir a las simples asociaciones, que era el inciso C. Las simples asociaciones son aquellas personas jurídicas que no se encuentran con su estatuto inscripto o no se encuentran con su estatuto aprobado. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que había tres momentos de comienzo de la existencia de la persona jurídica. Una era desde su constitución, otro era desde su inscripción y otra desde su aprobación. Bueno, puede suceder que una persona jurídica haya presentado o haya hecho su estatuto y no lo haya inscrito, o no haya sido aprobado. Y entonces en ese caso y en ese momento específico de su historia institucional, estamos hablando de que son asociaciones civiles. ¿Qué quiere decir esto? Que si no están inscriptas o no están aprobadas, no existen como la persona jurídica
que están procurando ser, pero sí tienen existencia porque la Constitución Nacional además nos dice que nos podemos asociar con fines útiles y entonces a pesar de que no le escribamos y demás, nos podemos asociar con fines útiles y eso es una persona jurídica que es una simple asociación. ¿Por qué norma se va a regir la simple asociación? Por las normas de las asociaciones civiles. Bien, y entonces después tenemos las fundaciones, las cooperativas y las mutuales. Bueno, cada una de estas personas jurídicas tienen una normativa propia. Por ejemplo, las cooperativas están legisladas ya con anterioridad al Código Civil y Comercial por la Ley 11.388. Esta ley es muy vieja, data de principios del siglo XX y después tuvo una reforma que creo que es la 20337. Y bueno, y las cooperativas son entidades donde las personas se agrupan y tienden a una ayuda mutua y a organizar y prestar algún tipo de servicios. Y entonces reparten el beneficio. Y en este caso tienen también un capital, que ese capital es variable, y entonces distribuyen dinero en proporción al uso que dan de esos servicios o a esa prestación que realizan. Y limitan su responsabilidad a la cuota que aportan a esa cooperativa. Bien, lo que quería decir con esto fundamentalmente no es que las vamos a empezar a analizar porque sería materia de una cursada hablar específicamente de cada una de estas tipos de personas jurídicas, pero lo que quiero que quede claro es que, por ejemplo, en el caso de las cooperativas tienen su ley específica, se rigen por el Código Civil y Comercial y también por esta ley específica. En el caso de las mutuales, se rigen también por la ley 20.321, que son las que se constituyen sin un fin de lucro y que tienen por finalidad la solidaridad y prestar algún servicio a sus asociados, ya sea préstamos, un servicio de salud, subsidios, préstamos ya lo habíamos dicho, bueno, viviendas. Bueno, y entonces esas también tienen una ley específica. Y además lo que tienen son ciertos requisitos en cuanto a sus estatutos y a sus formas y a su inscripción. Por eso yo les decía que lo que hay que ver en cada caso en particular de estas tipos de personas jurídicas, es decir, si ustedes tienen que constituir o como contadores van a llevar algún tipo de estas personas jurídicas, van a tener que ver bien la ley específica. Por ejemplo, el caso de las cooperativas se inscriben en el INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que es un organismo específico. Y las mutuales en el INAM. Entonces van a tener que buscar cada organismo, cada norma y ver si se cumple con esa normativa y qué requisitos especiales tiene cada una de ellas. A su vez, por ejemplo, otra de las personas jurídicas que habíamos nombrado eran los consorcios de propietarios que fueron incorporados al Código Civil y Comercial como persona jurídica. Antes no estaban incorporados como persona jurídica en el viejo Código de Vélez Sarsfield, y entonces ahí había una discusión respecto de su naturaleza, si era un condominio, si había un mandato para poder cobrar las expensas. Bueno, ahora se ha clarificado y se dice que el consorcio es una persona jurídica, ¿sí? Y los consorcios de propietarios tienen que realizar un reglamento también de copropiedad
y tienen que inscribirse en el registro de la propiedad de la jurisdicción que corresponda a ese edificio este, que, que está representando ese consorcio de propietarios. Bueno, y entonces nos restaría ver las asociaciones civiles, que las asociaciones civiles lo que tienen como característica es que no tienen un fin de lucro, y en cuanto a las sociedades comerciales, justamente varía porque sí tenemos un fin de lucro. Y para ir cerrando esta unidad, lo que deberíamos decir entonces es que justamente que unas tienen fin de lucro y que otras no, y que entonces es materia de estudio las diferencias entre las asociaciones civiles y las sociedades comerciales. Yo decía, no tienen un fin de lucro, tienen un fin social, las asociaciones civiles, típicamente las sociedades de fomento de los barrios, los clubes de fútbol, ¿sí? Y si bien no tienen un fin de lucro, así como tampoco lo tienen, por ejemplo, las mutuales, sí tienen un patrimonio y tienen la necesidad de obtener medios económicos. Pero la diferencia es que en las asociaciones civiles o en las mutuales, ese beneficio que se obtiene no se reparte entre los socios y tampoco en las asociaciones civiles, no se reparte entre los miembros de esa persona jurídica, como sí sucede en las sociedades comerciales, que el beneficio es para repartir entre los socios. Entonces, una diferencia entre asociaciones civiles y sociedades comerciales es esta distinta finalidad. Una no tiene fin de lucro, las otras sí. Por cuanto en el caso de liquidación, las que no tienen fin de lucro van a tener que decir que su patrimonio, en caso de liquidarse, pagar sus deudas o por expiración del plazo, en fin, por la razón que fuera, lo que quedara, el remanente de patrimonial de esa asociación civil, también es para bien público. En cambio, en las sociedades comerciales, si se llegara a liquidar, el remanente, pagado las deudas, ¿sí? Queda para los socios. Otra distinción es que las decisiones, en el caso de las asociaciones civiles, se toman por el voto de los miembros, tanto en las asociaciones como en las sociedades comerciales. Lo que pasa es que en las sociedades comerciales tendremos que atender a la participación que tenga, en proporción a la participación que tenga, es los votos que tiene, digamos, y en cambio en la asociación civil ese voto es por persona. ¿Qué implica esto también? Que, por ejemplo, la participación en una sociedad comercial, además, por lo general, es transmisible, ¿sí? Y en cambio, en la asociación civil, esa posibilidad de votar y esos derechos que tiene como socio no es transmisible. Va a haber otro socio, pero no que tenga sus propios derechos, o otro asociado, perdón, que tenga sus propios derechos, pero no ese que se retira no puede transmitir sus derechos. Es decir, que ese carácter de asociado es personal, en cambio en las sociedades el derecho que tiene un socio lo puede transmitir a otro. Entiendo que básicamente esas... y además, por ejemplo, es el tema de los controles estatales. En el caso de las asociaciones civiles, por tratarse de entidades de bien público, tienen un control estatal permanente. En cambio, las sociedades, como regla general, no tienen ese control estatal permanente, salvo las sociedades anónimas que coticen en bolsa. ¿Sí? Hay excepciones, pero digamos que la regla general es que, si bien tienen control estatal, no es un control estatal permanente como si tienen las asociaciones civiles. Con lo cual, esto que hemos dado son las diferencias entre sociedades y asociaciones civiles, que también
es un punto del programa y van a tener que tener en cuenta, porque siempre es materia de pregunta cuando tengan que dar los finales, ya sea conmigo o con la otra profesora, que es la profesora Roca, que también está en nuestras mesas de examen. Así que bueno, tenganlas presentes. Bueno, con esto hemos dado un pantallazo. Yo les voy a buscar la manera también de subirle los apuntes, que son de una revista jurídica, es decir, además del código, de los artículos del Código Civil que hemos mencionado, van a tener esta ayuda. Que no es un libro que lo pueden conseguir en otro lugar, porque bueno, es de una revista jurídica de la cual yo estoy suscripto, así que bueno, les voy a subir ese material también al sistema y bueno, no digo que nos vemos, pero ustedes me verán a mí en la próxima edición que hagamos de clase y ahí también ya iré resolviendo a ver algunas otras cuestiones y les voy comunicando cómo nos vamos manejando. Bueno, gracias y hasta la próxima.